de este programa, el señor Juan Luis Montero. Mi querido Juan Luis, buenas tardes. Mi estimado Francisco Sea, muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio que seguramente ha escuchado en estos últimos meses la palabra extradición y todas las bolas que nos podemos hacer al tratar de entender realmente lo que significa la extradición de una persona o este proceso administrativo del que tanto se habla y que pues atiende también a situaciones que se subrayan, que sobresalen de acuerdo a las personas que se solicita su extradición y que cometieron algún delito en un país o en otro. Entonces, yo creo que hay que explicarlo y tenerlo claro. La extradición es una figura jurídica. A través de esta figura, un país entrega a una persona a otro país que lo solicita para que esta persona sea procesada por la comisión de algún delito dentro del territorio del Estado que solicitó la extradición. Es decir, aquí hay un vínculo jurídico y político entre dos estados para la persecución y sanción de delitos. En nuestro país, el proceso de extradición, como lo mencioné, es un proceso administrativo en donde va a intervenir tanto el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo y la Fiscalía General de la República. También interviene un juez de distrito y la Secretaría de Relaciones Exteriores. Son las autoridades que intervienen para poder extraditar a una persona. En México, la extradición comienza con la solicitud de un Estado a la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicitud que es analizada por la propia Secretaría y una vez aprobada, la transmite la Fiscalía General de la República y debe solicitar la Fiscalía a un juez de control que emita una orden de detención de la persona solicitada a fin de que el otro país pueda llevar a cabo una detención y una vez que es detenido, el reclamado sin demora se le hará comparecer ante un juez de distrito y este le dará a conocer el contenido de la petición de extradición y los documentos que acompañan a la solicitud. Y este es el proceso, ¿no? Es ahí cuando dicen, un país te está llamando, un país te requiere. El juez, atendiendo a los datos de esta petición que se hace de extradición, a las circunstancias personales y a la gravedad del delito, podrá conceder el reclamo. Es bien importante, cuando hablamos de extradición, también se habla de aquellos acuerdos que hay entre un país y otro, ¿sí? Que se han firmado en donde existe la extradición o no existe la extradición. Esto relacionado, Paco, y es bien importante porque al parecer, bueno, pues ya no va a ser un elemento de defensa, el caso de Andrés Ruemer, ¿no? Que desde el 2021 México presenta a Israel un total de 5 solicitudes de extradición formales contra esta persona que fue acusado de abuso sexual agravado y violación. Entonces, como tú recordarás, esta persona, Andrés Remer, fue capturado en Israel y iba a ser extraditado a México, o al menos eso fue lo que dijo Andrés Manuel López Obrador en una de sus conferencias de la mañana. Esto pues se presta a la confusión porque para empezar no hay estos acuerdos con Israel. ¿Sí? Más tarde a estos señalamientos, la Embajada de Israel en México aclaró que las autoridades israelíes no habían adoptado una resolución al respecto en virtud de que no se había celebrado un tratado alguno de extradición con Israel. Y esto es bien importante. Sin embargo, ¿sí? Atendiendo ya a cuestiones de carácter políticas, de carácter diplomáticas, fue que Israel considera, ¿sí? El poder trasladar a esta persona y entregarla a México para que esta persona sea juzgada en México. Entonces, aquí no estamos hablando de que había, por eso la persona también, o hay personas que estratégicamente se van a países donde no hay estos acuerdos. Rusia tampoco tiene un tratado de extradición. Aquí lo importante que hay que resaltar es que se subraya esa condición política, diplomática, en donde Israel incluso señala el hecho de no ser partícipe de tener a una persona que cometió un delito, independientemente de que se tenga un tratado internacional. Y aquí se repara en la observancia de los derechos humanos,
de la observancia de los derechos fundamentales, donde se está llevando más allá de cualquier acuerdo que se pueda tener con un país. Eso es lo que está sucediendo ahorita con esta persona, que seguramente va a llegar a México, pero que va a llegar a través de situación en la que se pone Israel. Muy bien, pues te agradezco mucho y gracias por la aclaración, mi querido Juan Luis. Te mando un abrazo, muy buenas tardes.